Hola a todos, mi nombre es Diana Amarillo, soy profesora adjunta del Departamento Básico de Medicina, asistente del Servicio de Oncología Clínica y bueno, vamos a hablar de biología del crecimiento tumoral, ¿sí? Este es un primer teórico de un bloque, ¿sí? En el cual vamos a hablar sobre aspectos relevantes de la biología del crecimiento tumoral, comenzando por las generalidades de la misma y los hallmarks del cáncer. Y bueno, es una continuación natural de la carcinogénesis, ¿no? Allí vimos cómo se transforma la célula. Y aquí veremos qué capacidades adquiere para convertirse en un tumor que crece, progresa y da metástasis, ¿sí? En esta primera parte vamos a hablar del marco conceptual y luego tendremos 3 partes más que vamos a hablar de neovascularización, invasión y metástasis y de la inmunología tumoral. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a intentar integrar la biología del crecimiento tumoral con la carcinogénesis, comprendiendo cómo la célula transformada adquiere el fenotipo maligno completo, es decir, reconocer la heterogeneidad tumoral y los modelos de progresión, concebir el tumor como un tejido con su microambiente o nicho, y además integrar la versión de los hallmarks del cáncer desde el 2000 hasta el 2025, con sus 4 dimensiones, vinculando cada hallmark con su rango terapéutico. Vamos a empezar con lo general de las generalidades y cómo del genotipo pasamos al fenotipo maligno, es decir, cómo crece y progresa un tumor. Como ya sabemos, la carcinogénesis es un fenómeno en múltiples pasos, ¿sí? Que genera la transformación inicial de la célula, pero hay un concepto clave, ¿sí? La autonomía proliferativa es necesaria, que es lo que se da cuando la célula se transforma o se inicia, pero no es suficiente para originar un tumor que progrese y dé metástasis. Aquí en el esquema podemos ver en realidad toda la secuencia, ¿sí? Pasamos de una célula normal a la transformación por parte de los carcinógenos iniciadores, luego la promoción, donde se van adquiriendo progresivamente distintas capacidades, que luego vamos a ir mencionando en el día de hoy, hasta llegar al fenotipo maligno completo, ¿sí? Vamos a ver que la célula transformada tiene mucho camino por recorrer antes de transformarse en un tumor maligno, ¿sí? Recordemos entonces que la autonomía proliferativa que se da en un inicio es necesaria, pero no suficiente para el fenómeno maligno completo. Bueno, ¿qué le falta entonces a la célula transformada? Varias cosas, ¿no? Pero por una parte debe adaptarse a un ambiente hostil, donde hasta hay presiones mecánicas para la misma, ¿sí? Con hipoxia, deprivación de nutrientes, tienen que reprogramar su metabolismo para sobrevivir, tienen que desarrollar capacidades nuevas como para proliferar sin freno, evadir la muerte, invadir, alterar los vasos sanguíneos, tiene que evadir el sistema inmunológico, ¿sí? Y todas estas capacidades son precisamente lo que se denomina hallmarks del cáncer, que son el objeto central de este teórico. Y acá quiero que nos quedemos con un concepto fundamental. Las células de un tumor no son todas iguales, ¿sí? Van a diferir morfológica y funcionalmente, y esa diversidad es el motor de la progresión y eventualmente también, como vamos a ir viendo, de la resistencia a los tratamientos, ¿sí? Es lo que entendemos entonces como heterogeneidad tumoral, que es uno de los principios centrales de la biología del cáncer moderna. Un tumor no está formado por una población uniforme de células, sino por múltiples subclones con características genéticas, epigenéticas, metabólicas y funcionales diferentes. Como consecuencia, las células tumorales pueden variar en su capacidad proliferativa, en su sensibilidad a la apoptosis, en el potencial de invasión de invadir y dar metástasis, en la capacidad para inducir angiogénesis o neovascularización, en la interacción con el sistema inmune e incluso en la respuesta a los tratamientos. Esta diversidad surge por la acumulación continua de alteraciones genéticas, inestabilidad genómica, la presión selectiva ejercida por el microambiente tumoral y los tratamientos, así como también por fenómenos de plasticidad fenotípica. Desde una perspectiva evolutiva, el tumor funciona como un ecosistema dinámico en que distintos clones van compitiendo y se van seleccionando continuamente. Y acá hay algo fundamental de por qué no podemos curar el cáncer con algún tratamiento en particular, como suele pasar con los agentes de quimioterapia, por ejemplo. Bueno, porque los tratamientos suelen eliminar a las poblaciones más sensibles, pero los clones resistentes sobreviven y se expanden, favoreciendo la progresión tumoral y las recaídas. Es por esto que la heterogeneidad tumoral constituye uno de los principales mecanismos responsables de la evolución del cáncer, de la aparición de metástasis y también del desarrollo de resistencia a los tratamientos.
A medida que el tumor crece, el microambiente va ejerciendo una presión selectiva que favorece a los clones mejor adaptados, los más proliferativos, los más resistentes, los que tienen mayor potencial metastásico, los que pueden evadir el sistema inmune, los que son capaces de generar neovascularización para autosustentarse de oxígeno y nutrientes, ¿sí? El tumor evoluciona como una población y por eso me gustó colocar esta imagen que compara la evolución darwiniana, ¿sí? De cómo se dio origen a todas las especies, incluida la especie humana, por selección natural, ¿sí? De las especies que más eran capaces de adaptarse a los climas, a los alimentos, a la predación. Y bueno, básicamente en el tumor se aplican, es el proceso darwiniano, pero a una escala celular. ¿Sí? Se seleccionan los clones más aptos para sobrevivir y para crecer en un sistema donde necesitan autosuficiencia de crecimiento, resistencia a la muerte, la capacidad de invadir, de dar metástasis, resistir a los tratamientos que se le van aplicando y promoverse de sus propios nutrientes y oxígeno a través de la neovascularización. Bueno, ¿y cómo se genera esa heterogeneidad? Hay dos modelos que hoy en realidad son considerados complementarios. El primero es la evolución clonal, donde el tumor se origina de una sola célula, ¿sí? O sea, es monoclonal, que es más o menos lo que vimos con la carcinogénesis, y esa célula iniciada va proliferando y va acumulando de forma secuencial diferentes eventos genéticos y epigenéticos que van generando los clones sucesivos con las características que ya mencionamos, ¿sí? La inestabilidad genómica crece con la progresión y en este modelo todos los subclones tienen un potencial tumorogénico, aunque en realidad tienen características diferentes, como ya vimos. El segundo modelo es que habrían células madre del cáncer o cancer stem cells. En realidad aquí solo una pequeña subpoblación es la que tiene la capacidad de autorrenovación ilimitada y el verdadero potencial tumorogénico. Y el resto del tumor son subpoblaciones con capacidad proliferativa limitada y en una jerarquía. Además existe plasticidad, donde los estados de STEM y no STEM pueden ser reversibles modulados por el nicho tumoral. Lo que se piensa el día de hoy es que en realidad ambos modelos son complementarios, coexisten, juntos se explican la heterogeneidad, las metástasis y la resistencia, y vamos a ir viendo que incluso hoy por hoy esta plasticidad fenotípica es considerada ha sido considerada recientemente dentro de la última actualización de los hallmarks del cáncer como facilitadora del fenotipo tumoral. Por lo que podemos decir hoy por hoy que ambos modelos son complementarios en el desarrollo de la biología tumoral. Bueno, y algo importante es entender que el tumor es mucho más que un conjunto de células malignas, ¿sí? Sino que es un tejido complejo. La última revisión de Hanahan 2025 formaliza estas células como una dimensión propia del cáncer, ¿sí? Son las células que portan los hallmarks, porque muchas capacidades tumorales en realidad también las aportan las células del microambiente y no la célula tumoral en sí. Entonces, cuando hablamos de microambiente tumoral, hablamos de las propias células tumorales, sus células madres, los fibroblastos asociados al cáncer que remodelan la matriz, el endotelio y los pericitos que forman los vasos, las células inmunes que pueden atacar o reprogramadas, como vamos a ver posteriormente, favorecer el crecimiento tumoral, e incluso las neuronas que inervan y las células senescentes que pueden liberar distintos factores que pueden promover la progresión, ¿sí? Por lo que en realidad es importante entender esto, ¿no? Que es como un tejido el tumor con múltiples células, no solo las células tumorales, sino células que en conjunto van a llevar a el fenotipo tumoral. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que elegimos como eje conceptual del teórico, que son los hallmarks del cáncer, revisados por primera vez por Hanahan y Weinberg en el año 2000, los cuales actualizaron en el 2011. Y bueno, posteriormente ambos investigadores tomaron carreras separadas, por lo que las dos últimas revisiones han sido solo de Hanahan, aunque bueno, obviamente que siempre recordando y rememorando que el trabajo inicial fue conjunto. Les dejo ahí una imagen que tuve la oportunidad de escuchar la actualización del 2022 en el Congreso ESMO del 2023 y es esa foto que les muestro ahí. Bueno, estos dos científicos propusieron en el año 2000 las capacidades que toda célula tumoral debería adquirir para transformarse en maligna. Lo ampliaron en el 2011 y el 22 y la última revisión del 25 reorganiza todo el conocimiento en 4 dimensiones. Vamos a recorrer primeramente esa evolución de forma breve.
El punto de partida, en el punto de partida en el año 2000, Hanahan y Benven publican el primer Hallmarks of Cancer y proponen 6 capacidades originales y uno de los artículos más influyentes en la oncología moderna. ¿Sí? Estos eran la resistencia a la muerte celular, la capacidad de proliferar independientemente de señales proliferativas, la capacidad de evadir a los supresores del crecimiento tumoral, la capacidad de invadir y dar metástasis, la inmortalidad replicativa y la capacidad de inducir neovascularización o angiogénesis. En la actualización del 2011 de los Hallmarks, la New Generations, se sumaron 2 capacidades nuevas. La reprogramación del metabolismo y la evasión inmune, ¿sí? Formalizando además 2 características facilitadoras como la inestabilidad genómica y la inflamación protumoral. El reconocer al sistema inmune fue como un punto de partida para todo lo que vamos a ver de la inmunoterapia y lo revolucionaria que ha sido en la oncología moderna. Además, en el 2011 se pudo ver cómo los Hallmarks en realidad fueron dando una gran importancia, o cómo importan los Hallmarks en la clínica, ¿sí? Porque entender cada capacidad fue permitiendo que se diseñaran fármacos dirigidos contra ella, ¿sí? El conocimiento de la biología tumoral se tradujo capacidad por capacidad en terapias concretas, algo que iremos retomando, ¿sí? Tanto en este teórico como en otros posteriores. En el 2022 la revisión en realidad abarcó nuevas dimensiones, incorporó la plasticidad fenotípica y 2 facilitadores más, la reprogramación epigenética no mutacional y los microbiomas polimórficos, que vamos a ir luego abordando también. Y por último, en la revisión de 2025, consolidaron 9 Hallmarks, 5 facilitadores y reorganizaron todo en 4 dimensiones. Y es el marco que vamos a usar en el día de hoy. Bueno, detengámonos en este marco, ¿sí? Los Hallmarks son las capacidades que una célula adquiere durante la carcinogénesis multipaso para alcanzar el fenotipo maligno. La revisión del 2025 organiza todo el conocimiento en 4 dimensiones interconectadas. La primera dimensión son las 9 capacidades, funciones que definen el fenotipo maligno, como lo vamos a ver. Como por ejemplo, la acción de los supresores tumorales, la capacidad de replicarse independientemente de las señales, la neovascularización, entre otras, ¿sí? La segunda dimensión son las 5 características facilitadoras que habilitan la adquisición de esas capacidades, es decir, de los Hallmarks. La tercera son las células del microambiente que portan los Hallmarks, ¿sí? Y que van a estar en estrecha interrelación con el tumor, que son, y por otro lado, la cuarta dimensión, donde se concibe al cáncer como una enfermedad sistémica, ¿sí? Interacciones sistémicas y el cáncer entendido como algo que sucede en todo el organismo. Entonces, a partir de esto vamos a estructurar el resto de la clase. Entonces vamos a empezar una a una con las 9 capacidades distintivas, ¿sí? Las primeras 6 son las originales del año 2000, la señalización de proliferación sostenida, la evasión de los supresores tumorales, la resistencia, la capacidad de resistir a la muerte, la inmortalidad replicativa, la reprogramación del metabolismo y la plasticidad fenotípica que vamos a desarrollar en esta clase, además de la inducción de la neovascularización, la invasión y la metástasis, además de la evasión inmune, que hoy las vamos a presentar, pero las vamos a profundizar en teóricos en separado, ¿sí? Bueno, la primera capacidad, la señalización proliferativa sostenida. Nosotros sabemos que las células normales solo proliferan cuando reciben señales externas de factores de crecimiento. Las células tumorales se independizan de ese control y pueden proliferar de forma autónoma. Bueno, ¿y cómo logran esa independencia? Por varios mecanismos. Por un lado, pueden producir sus factores de crecimiento en un bucle autócrino, pueden aumentar el número de receptores en superficie o pueden adquirir receptores con activación constitutiva que señalizan sin necesidad de ligando o desregular vías de señal o factores de transcripción río bajos. Ejemplos que ya conocimos y hemos visto en teóricos anteriores como el HER2, el EGFR, RAS, BRAF, MYC, entre los factores de transcripción, entre otros, ¿sí?
O sea que lo que sucede es lo que habíamos mencionado. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en bases genéticas hablábamos de alteración en genes driver y alteraciones driver en dichos genes? Bueno, acá lo estamos llevando a la práctica y es una de las primeras cosas que se necesita, ¿sí? Son esas alteraciones que dan autonomía de crecimiento, o sea, la capacidad de proliferar de forma constitutiva llevadas a el fenotipo tumoral, ¿sí? Esa independencia de factores de crecimiento para proliferar. Bueno, recordemos que en esa señal, factor de crecimiento, receptor, vías de señalización, distintos puntos de la cascada podían estar alterados y el objetivo era que mantenieran encendida la proliferación, ¿sí? Y no quiero dejar pasar que este conocimiento, o sea, el conocimiento de este hallmark, ha llevado a impulsar el desarrollo de terapias dirigidas capaces de bloquear selectivamente esas vías de señalización esenciales para la supervivencia de las células tumorales. A la izquierda podemos ver en el caso de las células con HER2 positivo, amplificado, como por ejemplo las células del cáncer de mama, HER2 enriquecido, donde sabemos que por diferentes maneras se homodimerizan o se heterodimerizan, activando vías de PI3K, mTOR, RAS, RAF, MEK y MAP quinasas responsables de estimular la proliferación, la supervivencia celular, la migración, la angiogénesis y la progresión. Y bueno, sabiendo que sobre estas vías actúan múltiples tratamientos dirigidos, como el trastuzumab y pertuzumab, que son anticuerpos monoclonales contra el HER2, el apatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa interna del HER2, y los anticuerpos conjugados TM1 y trastuzumab deruxtecan, que bloquean la señal oncogénica y además utilizan el HER2 como vehículo para liberar quimioterapia dentro de la célula tumoral. Recuerden que hablábamos de que eran como los deliveries de quimio. A la derecha podemos ver en el cáncer de pulmón células pequeñas con mutaciones activadoras en el EGFR, como de lesión del exón 19 o mutación del exón 21, que determinan que este receptor quede constitutivamente activo, estimulando las señales proliferativas, las vías proliferativas y antiapoptóticas, como si estuviera el ligando del receptor. ¿Ta? Y hay inhibidores de esta quinasa del EGFR, como erlotinib, geftinib y osimertinib, que bloquean esta señalización, reduciendo la proliferación celular e induciendo la apoptosis. En conjunto, acá lo que estamos viendo es cómo hay una dependencia oncogénica de las células tumorales. Aunque las células tumorales acumulan múltiples alteraciones, algunas dependen críticamente de una vía molecular específica para mantener su crecimiento, y el bloqueo de esa vía puede generar respuestas clínicas profundas y duraderas, y es un pilar importantísimo en la oncología de precisión moderna, por ejemplo en estas dos patologías. Lo mismo podemos ver acá, ¿sí? En la izquierda se representa el caso del BRAF con mutación B600C, que es una mutación frecuente en melanoma, cáncer de tiroides y algunos cánceres de colorecto. Es una alteración que mantiene activada de forma constitutiva la proteína BRAF, activando la vía MEK y ERK, promoviendo la proliferación y supervivencia celular. Los inhibidores de BRAF, como vemurafenib, dabrafenib y encorafenib, bloquean específicamente esta proteína mutada, mientras que los inhibidores del MEK, como entrametinib, cobimetinib y benemetinib, bloquean los pasos posteriores de la vía. La combinación de ambos tratamientos permite una inhibición más profunda de la señal oncogénica y reduce la aparición de resistencias. En la parte derecha se ilustra el caso del KRAS mutado, una de las alteraciones más frecuentes, el oncogeno alterado más frecuentemente y una de las alteraciones más frecuentes en cáncer de colorecto, páncreas, también en pulmón. Normalmente el KRAS alterna en un estado activo unido a GTP y un estado inactivo unido a GDP. Las mutaciones oncogénicas impiden esta regulación fisiológica, manteniendo la proteína en un estado de señalización persistente que activa continuamente RAF, MEK y ERK. Durante muchos años, KRAS era considerado como un objetivo terapéutico intratable, pero bueno, recientemente se han desarrollado inhibidores específicos para una mutación en KRAS, como la G12C, ejemplo sotorasib y adagrasib, que lo que hacen es estabilizar a la proteína en su forma inactiva, interrumpiendo la transmisión de señales proliferativas, pero solamente pueden ser utilizados en esa mutación específica del KRAS, la G12C. Recientemente, y cuando hablo recientemente hablo de junio de 2016, se presentaron resultados del daraxonrasib, que en realidad representa la evolución de los inhibidores de KRAS, porque fue así hasta ahora, hasta el 2026, es el primer inhibidor de RAS independientemente de las mutaciones, mostrando su capacidad
de mejorar la sobrevida en pacientes con cáncer de páncreas, ¿sí? Inhibiría múltiples variantes activadas de RAS y ha demostrado por primera vez beneficios clínicos sustanciales en el cáncer de páncreas metastásico, consolidando la vía de RAS como una diana terapéutica relevante y una de las últimas en realidad en la oncología de precisión moderna. La segunda capacidad de Hallmark es la contracara de la primera. Así como las células tienen que ganar autonomía para proliferar, deben volverse insensibles a las señales que normalmente frenan el crecimiento, que recuerden que eran los genes supresores tumorales. A modo de recordatorio, pongo los dos frenos principales, son los que están afectados, tanto ellos como algún agente de su vía, en la mayoría de los tumores en humanos. Por ejemplo, el RB, cuya pérdida elimina el control del punto de restricción de la fase G1 a S del ciclo celular. Recordemos que en su forma normal está frenando al E2F, ¿sí? Y que en la forma fosforilada libera al E2F, el cual va al núcleo y estimula la proliferación celular y más que a través del pasaje a la fase S de síntesis, que es un punto de no retorno porque luego de pasar a la fase S la célula debe dividirse sí o sí. Y después recordemos que en realidad el P53, denominado guardián del genoma, en realidad ante daño en el ADN, condiciones adversas o activación de determinados oncogenes, el P53 tiene la capacidad de inhibir el ciclo celular, inducir proteínas que reparan el ADN y si no pueden repararlo, la senescencia o la apoptosis, por lo que cuando P53 no está, todas estas capacidades están bloqueadas. Recordemos que vimos detalle de ambos en el teórico de bases genéticas. La tercera capacidad es la de resistir a la muerte. La apoptosis es una barrera natural contra el cáncer y una célula dañada debería morir por apoptosis, es decir, debería suicidarse, que recordemos que la apoptosis es la muerte celular programada. Y las células tumorales aprenden a evadir esa muerte programada. ¿Y cómo lo logran? Expresando proteínas antiapoptóticas como BCL2, BCLXL o MCL1 o perdiendo proteínas proapoptóticas como VAX y VAC. O los sensores como P53, como ya vimos. El equilibrio entre señales de vida y de muerte queda desbalanceado a favor de la supervivencia, ¿sí? Y de esta manera las células van a poder seguir creciendo frente a condiciones adversas que de otra manera estarían determinando la apoptosis. Un ejemplo terapéutico que utiliza esta vía es el venetoclax, un inhibidor de BCL2 que restaura la capacidad de apoptosis de la célula tumoral. Se usa como parte del tratamiento de las leucemias linfocíticas crónicas y las leucemias mieloides agudas. Es un mecanismo particularmente importante en estas neoplasias hematológicas, donde la supervivencia tumoral depende en gran medida de BCL2. Y el venetoclax inhibe el BCL2 que desplaza las proteínas proapoptóticas secuestradas por esta molécula, restaurando la capacidad de la célula tumoral para activar la vía intrínseca de la apoptosis. Y como consecuencia, las células malignas recuperan su sensibilidad a las señales de muerte celular y se mueren por apoptosis. Vamos ahora con la cuarta capacidad, o cuarto hallmark, que es la inmortalidad replicativa. Las células normales poseen un número limitado de divisiones porque sus telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, se acortan progresivamente con cada replicación. Cuando alcanzan una longitud crítica, la célula entra en senescencia o en muerte celular. En contraste, las células tumorales reactivan mecanismos que mantienen a los telómeros, principalmente la telomerasa o con menor frecuencia la vía de alargamiento alternativo de los telómeros o ALT. Todo esto lo que hace es preservar la longitud de los telómeros, permitiendo divisiones celulares ilimitadas. Esta capacidad de escapar al envejecimiento celular constituye la base de esta inmortalidad replicativa. El mecanismo más frecuente de esta inmortalidad replicativa es la reactivación de la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? Es una enzima que normalmente está ausente o poco activa en la mayoría de las células normales, pero que es reexpresada en aproximadamente 85 a 90% de los tumores, de las células tumorales.
La telomerasa utiliza un modelo de ARN propio para añadir nuevas secuencias teloméricas y permitir divisiones celulares ilimitadas. Un segundo mecanismo que está presente en un 10 a un 15% de los tumores es el alargamiento alternativo de los telómeros, que es independiente de la telomerasa y está basado en procesos de recombinación homóloga entre secuencias teloméricas. Este mecanismo genera telómeros de longitud muy variable y es especialmente frecuente en tumores como osteosarcomas, astrocitomas y algunos otros sarcomas de partes blandas. Además de preservar a los telómeros, recordemos que la telomerasa también parecería ejercer funciones adicionales relacionadas con la proliferación, la supervivencia celular y la adaptación tumoral. En conjunto, estos mecanismos permiten a las células tumorales evitar el envejecimiento celular, sostener una capacidad proliferativa ilimitada y favorecer la progresión tumoral, constituyendo una de las bases de la inmortalidad replicativa, que es el hallmark número 4 que estamos analizando. La quinta capacidad o hallmark es la reprogramación metabólica, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que las células tumorales reorganizan o reprograman el metabolismo de la glucosa para favorecer su crecimiento y su supervivencia. El fenómeno central es el efecto Warburg, por el cual las células tumorales aumentan la captación de glucosa mediante transportadores GLUT y utilizan preferentemente la glucólisis, produciendo lactato, incluso en presencia de oxígeno. Sin embargo, la glucosa no se destina únicamente a generar energía. Muchos de los intermediarios glucolíticos también son desviados hacia rutas biosintéticas esenciales para la proliferación celular. Por ejemplo, la vía de las pentosas fosfato aporta ribosa para la síntesis de nucleótidos y NADPH para la defensa antioxidante y síntesis lipídica. Las vías de las exosaminas participan en modificaciones proteicas y señalización celular. El metabolismo de la serina, glicina y carbono constituye la síntesis de ADN y ARN. Y otros intermediarios también generan glicerol y lípidos necesarios para la formación de membrana. Paralelamente, parte del piruvato ingresa a la mitocondria y alimenta el ciclo de Krebs, que además de producir energía, suministra precursores para la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y esteroles. O sea que en conjunto esta reprogramación metabólica transforma la glucosa en una fuente tanto de energía como de bloques para la construcción celular, permitiendo el crecimiento acelerado, la adaptación metabólica y la expansión tumoral. Acá hemos explicado un poquito lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Que en realidad las células utilizan la glucosa de manera anaeróbica, incluso en condiciones de mucho oxígeno, y aunque este mecanismo es menos eficiente para generar ATP, es el que proporciona rápidamente estos intermediarios metabólicos que vimos, que pueden ser derivados hacia vías biosintéticas para sintetizar nucleótidos, aminoácidos y lípidos. Por otra parte, a medida que el tumor crece, se van generando regiones con hipoxia, acidosis y escasez de nutrientes que activan mecanismos adaptativos mediados por factores como el HIF-1, que luego vamos a ver, que son de los puntos más importantes para dar paso a la neovascularización. Por lo tanto, la reprogramación metabólica no solo satisface las demandas energéticas del tumor, sino que también impulsa su crecimiento, evolución y capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Entonces a modo de resumen, recordemos que el efecto Warburg habla de esta glucólisis anaeróbica, incluso en presencia de oxígeno, que da un consumo grande de glucosa y producción de lactato, que a simple vista parece ineficiente, pero aporta rápidamente intermediarios para la biosíntesis de nucleótidos, lípidos y aminoácidos, y además permite la adaptación a la hipoxia y el ambiente hostil del tumor, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que el efecto Warburg, además de la reprogramación metabólica, puede incluir alteraciones genéticas específicas que modifican directamente el metabolismo celular. Un ejemplo paradigmático son las mutaciones de IDH1 y de IDH2, que son frecuentes en algunos gliomas, leucemias y colangiocarcinomas. Normalmente estas enzimas participan en el metabolismo celular, convirtiendo el isocitrato en alfa-cetoglutarato. Cuando están mutadas, adquieren una nueva función y producen 2-hidroxiglutarato, un oncometabolito que altera la regulación epigenética, bloqueando la diferenciación celular y favoreciendo la transformación tumoral. Este hallazgo permitió también desarrollar terapias dirigidas como el ivosidenib, enacidenib o voracidenib, que son capaces de inhibir a la enzima mutada, disminuir los niveles de 2-hidroxiglutarato y restaurar parcialmente la diferenciación celular, dando buenos resultados de sobrevida para los tumores que tienen mutación en esta enzima. Bien, por otra parte, el consumo elevado de glucosa en muchas células tumorales constituye la base biológica del PET-TC con fluorodesoxiglucosa.
La fluorodesoxilucosa es un análogo de la glucosa, marcado con flúor 18, que es captado preferentemente con tejidos por tejidos con alta capacidad metabólica, con alta actividad metabólica, permitiendo detectar tumores, evaluar la extensión de la enfermedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. Y sin embargo es importante aclarar un concepto que es muy frecuente y está muy de moda últimamente, que es el hecho de que, bueno, como los tumores consumen grandes cantidades de glucosa, si dejamos de comer azúcar, podríamos erradicar el tumor, o que el tumor se desarrolla porque comemos azúcar. Y en realidad es importantísimo dejar en claro que dejar de comer azúcar no mata de hambre al cáncer, por decirlo de alguna manera, porque el organismo mantiene niveles de glucosa que son relativamente constantes, a pesar de que nosotros no consumamos glucosa, mediante mecanismos como la gluconeogénesis hepática, incluso durante el ayuno. Y además las células tumorales inducen esas capacidades. Tienen una notable flexibilidad metabólica y pueden utilizar otras fuentes de energía como los aminoácidos y los lípidos, induciendo la destrucción de músculos y el tejido graso para poder hacerse de esos nutrientes. Por lo tanto, obviamente que una alimentación saludable es recomendable. El exceso de azúcar y de grasas es malo para la salud por muchas causas. No existe evidencia de que eliminar el azúcar de la dieta por sí sola puede inhibir el crecimiento tumoral o sustituir los tratamientos oncológicos. Bueno, la sexta capacidad fue calificada como hallmark en la última revisión del 2025 y es la plasticidad fenotípica. Es una capacidad clave que permite a las células tumorales cambiar dinámicamente de identidad para adaptarse a diferentes presiones biológicas y terapéuticas. Tradicionalmente se pensaba, como vimos hoy al principio, que la heterogeneidad surgía únicamente por la acumulación de mutaciones. Como vimos, al día de hoy sabemos que en realidad está mezclado con el concepto ese de célula madre del cáncer, y sabemos que las células tumorales también pueden modificar su estado funcional sin necesidad de adquirir nuevas alteraciones genéticas. Esto se da, por ejemplo, con la plasticidad intralinaje, que permite que las células tumorales se desdiferencien hacia estados más inmaduros, bloqueen su diferenciación terminal o adquieran características de células madre del cáncer o cancer stem cells, aumentando su capacidad proliferativa y de supervivencia. Este proceso, por ejemplo, se puede ver favorecido por la pérdida del P53 o reactivación de programas normales de regeneración. Y por otro lado también está la plasticidad translinaje, que implica cambios de identidad más profundos mediante procesos de transdiferenciación. El ejemplo más conocido es la transición epitelio-mesenquimal, en el que las células epiteliales adquieren características mesenquimales que les van a dar la capacidad de migración, invasión y metástasis, que vamos a ver en el teórico que hablemos de eso, ¿sí? Actualmente se reconoce que en realidad predominan estados híbridos entre ambos fenotipos, capaces de alternar de manera reversible según las necesidades del tumor, es decir, esa capacidad de invadir o dar metástasis. Y otra cosa importante es que esta plasticidad también afecta a las células del microambiente tumoral, como los macrófagos asociados al tumor, los neutrófilos o los fibroblastos asociados al cáncer, que pueden cambiar de función y contribuir a la progresión tumoral. En conjunto, esta plasticidad fenotípica constituye un mecanismo central de la evolución tumoral, ya que genera heterogeneidad funcional, favorece la invasión y la metástasis y permite la adaptación a ambientes hostiles, siendo también decisivas para el desarrollo de la resistencia terapéutica. Es uno de los principales motores al día de hoy para la progresión del cáncer y para el fracaso de muchos tratamientos. Bueno, por ende, podemos decir que esta plasticidad se expresa de varias formas, ¿sí? Por ejemplo, la desdiferenciación, retrocediendo a estados más inmaduros, el bloqueo de la diferenciación, con la célula trabada en el estado precursor, la transdiferenciación, cambio de un linaje a otro, y transición epitelio-mesenquimal, que es clave para la invasión y las metástasis. La plasticidad sostiene la heterogeneidad, las metástasis y la resistencia al tratamiento. Bueno, en la figura podemos ver cómo los tejidos normales, las células madres, siguen un programa ordenado de diferenciación que conduce a células especializadas con funciones definidas, manteniendo la estructura y función de un tejido. En contraste, las células tumorales, como vimos, pueden escaparse de este programa, adquiriendo una notable capacidad de cambiar de identidad. Por ejemplo, como vimos, por la desdiferenciación, bloqueo de la diferenciación, adquirir capacidades de cancer stem cells,
experimentar transdiferenciación, cambiando de un linaje celular a otro. Además de lo que vimos de la transición epitelio-mesenquimal, también muchos fenotipos epiteliales pueden transformarse en neuroendocrinos y eso da mezclas de tumores más agresivos y más resistentes. Y bueno, algo importante entonces a tener en cuenta y a remarcar es que esta plasticidad fenotípica termina favoreciendo la agresividad tumoral, la invasión, la formación de metástasis y bueno, es como dijimos uno de los últimos hallmarks del cáncer como una capacidad fundamental para la progresión y evolución tumoral. Bueno, la séptima capacidad, que es una de las primeras de las tres que vamos a profundizar en las próximas clases, es la neovascularización o inducción a acceso a la vasculatura. Un tumor no puede crecer más allá de 1 o 2 milímetros si no tiene vasos propios, porque necesita oxígeno y nutrientes y además necesita eliminar desechos. Y bueno, para esto es que activa esta neovascularización que va más allá de la angiogénesis, pero es uno de los ejemplos, ¿no? La formación de vasos nuevos. El concepto central aquí es el switch angiogénico, donde hablaríamos de que hay un desbalance a favor de los factores proangiogénicos, como el BEG, el FGF y el PDGF, que son proangiogénicos son los inhibidores. La hipoxia, la vía HIF, también induciendo el factor de crecimiento endotelial vascular o BEG, y bueno, se organizan nuevos vasos tortuosos, permeables y desorganizados que, como vimos, vamos a profundizar en un teórico posterior. Podemos ver en la imagen la forma en la que se da el proceso de angiogénesis, que como vimos es uno de los conceptos de neovascularización tumoral, en el cual, bueno, a partir de ese switch angiogénico se da la activación y migración de células endoteliales, la formación de nuevos vasos y la vascularización tumoral. Y como decíamos que los vasos resultantes suelen ser anormales, desorganizados y permeables, favoreciendo no solo el aporte de oxígeno y nutrientes, sino también la progresión tumoral y la diseminación metastásica. Como vamos a ver también, constituye la base biológica de terapias angiogénicas, como por ejemplo el bevacizumab, entre otros. Bueno, vamos entonces ahora con la octava capacidad, que es la de invadir y dar metástasis, que también la vamos a abordar en un teórico aparte, en la parte 3, ¿sí? Representan la capacidad de las células tumorales de abandonar el tumor primario, invadir tejidos vecinos y colonizar órganos distantes. Bueno, es un proceso que termina siendo el responsable de la gran mayoría de las muertes por cáncer, que es la metástasis en órganos vitales. Para lograrlo, las células tumorales adquieren características de movilidad de invasión, en parte mediante la transición epitelio-mesenquimal, o bueno, que implica la pérdida de moléculas de adhesión como la decaderina y la adquisición de un fenotipo más migratorio, en la plasticidad que mencionábamos anteriormente. Además, degrada la matriz extracelular mediante metaloproteinasa, lo que les permite atravesar barreras tisulares. La cascada metastásica incluye varios pasos secuenciales como invasión local, intravasación a vasos sanguíneos o linfáticos, supervivencia a la circulación, extravasación hacia un órgano distante y finalmente la colonización y crecimiento en el nuevo tejido. Actualmente sabemos que este proceso no ocurre al azar, sino que las células tumorales pueden preparar previamente un nicho perimetastásico en órganos específicos y establecer interacciones favorables con el microambiente local, en línea clásica con la teoría de la semilla del suelo propuesta por Pagets. En conjunto, entonces, la capacidad metastásica constituye una de las características más complejas y clínicamente relevantes de la progresión tumoral, siendo uno de los hallmarks también de suma importancia. Bueno, la novena capacidad es la de evadir al sistema inmunológico. El sistema inmune vigila y elimina células transformadas, que es lo que se conoce como inmunovigilancia, y el tumor prospera cuando se puede escapar a esa vigilancia. Lo hace fundamentalmente por inmunoedición, las 3 E, eliminación, equilibrio y escape. Por pérdida de antígenos o de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, lo que las vuelve invisibles a los linfocitos T, a través de la expresión de puntos de inhibición de las células inmunes como PD1, PDL1, CTLA4, que frenan a los linfocitos, y por un microambiente inmunosupresor. Todo esto lo vamos a ver en la parte 4
de este grupo de teóricos. Pero como concepto importante, en realidad el sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar estas células transformadas, pero los tumores que progresan son aquellos que desarrollan estos mecanismos que mencionábamos para escapar de ese control. Este conocimiento, da origen a la inmunoterapia moderna, capaz de restaurar la respuesta inmune mediante inhibidores de checkpoints como anti-PD1 o anti-PDL1, todo lo cual, como les decíamos, vamos a profundizar posteriormente. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda dimensión, que como vimos eran características facilitadoras del desarrollo tumoral, que no son los hallmarks en sí mismos, sino características que habilitan la adquisición de todas las demás. Y sobre todo la inestabilidad genómica en esencia es el motor evolutivo del tumor. Cuando más inestable es el genoma, mayor va a ser la probabilidad de generar alteraciones que otorguen ventajas de crecimiento, supervivencia, invasión o resistencia terapéutica. En la figura podemos ver cómo defectos en la segregación cromosómica durante la mitosis pueden generar cromosomas rezagados y micronúcleos. Estas estructuras son muy inestables y favorecen fenómenos de fragmentación masiva del ADN, conocidos como cromoptrisis, así como amplificaciones de lesiones y reordenamientos cromosómicos, que si se dan, como decíamos, en genes driver, pueden ser determinar el fenotipo tumoral de forma masiva. Paralelamente, las fallas a los mecanismos de reparación, como los sistemas de reparación de errores de apareamiento o recombinación homóloga, permiten que las mutaciones se acumulen progresivamente. Además de las alteraciones genéticas, el tumor acumula cambios epigenéticos, modificaciones a la cromatina y alteraciones de la regulación de la expresión génica, que también contribuyen a esta diversidad celular. La liberación del ADN en citoplasma también puede activar vías inflamatorias, generando señales que favorecen la inflamación, remodelación e incluso la formación de nichos premetastásicos. La consecuencia final es la aparición de múltiples clones tumorales diferentes dentro del mismo tumor. Algunos van a ser más proliferativos, otros más invasivos y otros más resistentes a los tratamientos. Sobre esta diversidad actúa la presión selectiva del microambiente y de las terapias, favoreciendo la expresión de los clones mejor adaptados. Por eso la inestabilidad genómica se considera como el combustible de la evolución clonal y uno de los principales determinantes de la heterogeneidad tumoral, progresión y desarrollo de resistencia terapéutica. Desde el punto de vista clínico, esta inestabilidad puede generar vulnerabilidades terapéuticas. Un ejemplo es la inestabilidad de microsatélites, que produce una elevada carga mutacional y una mayor generación de neoantígenos, explicando por qué estos tumores tienen una notable sensibilidad a la inmunoterapia. Bueno, la segunda facilitadora es la inflamación, ¿sí? La inflamación crónica genera un microambiente que favorece el desarrollo tumoral, algo que Virchow ya intuía en 1863 al observar leucocitos en los tumores. La inflamación promotora de tumores es considerada facilitadora porque favorece prácticamente todas las etapas de la progresión tumoral. Aunque el sistema inmune puede ejercer una función antitumoral mediante los linfocitos T y las células innatas capaces de eliminar células transformadas, muchos tumores logran secuestrar mecanismos inflamatorios fisiológicos y convertirlos en los aliados de crecimiento. Hay como un concepto clásico de que el cáncer se comportaría como esa herida que no cicatriza. Durante la reparación normal de los tejidos, células como macrófagos y neutrófilos promueven la proliferación celular. Durante la reparación normal de los tejidos, células como macrófagos y neutrófilos promueven proliferación celular, angiogénesis y remodelación tisular de forma transitoria. En el cáncer, estos mismos programas permanecen activos de manera crónica, generando un entorno favorable para el desarrollo tumoral. Diversas señales de daño tisular, como hipoxia, muerte celular, senescencia, infecciones o alteraciones de las barreras epiteliales, reclutan células inflamatorias al microambiente tumoral y estas células terminan liberando factores de crecimiento, citoquinas y quimioquinas que estimulan la proliferación tumoral, promueven la angiogénesis, remodelan la matriz e inducen invasión y metástasis. Además, la inflamación crónica también genera especies reactivas del oxígeno que pueden producir daño en el ADN y favorecer la acumulación de nuevas mutaciones. Paralelamente, el tumor induce un ambiente inmunosupresor, expandiendo las células mieloides supresoras, macrófagos asociados al tumor y linfocitos T reguladores, relacionándose mucho con la respuesta, con la capacidad de evadir a la respuesta inmune antitumoral, ¿sí? Por todo esto la inflamación
promotora de tumores no solo acompaña el cáncer, sino que también en algunos casos participa en su iniciación, progresión y diseminación, y lo vimos en carcinogénesis, siendo ejemplos clásicos la asociación del Helicobacter pylori y el cáncer gástrico, o la hepatitis crónica y el hepatocarcinoma, o la enfermedad inflamatoria crónica intestinal y el cáncer colorectal. Bueno, vamos ahora brevemente a las últimas 3 características facilitadoras. Por un lado tenemos la reprogramación epigenética no mutacional, que es una de las nuevas facilitadoras reconocidas en el 2025. A diferencia de las mutaciones, estos cambios no alteran la secuencia del ADN, sino que modifican qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados. Los principales mecanismos incluyen la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y los cambios en la organización de la cromatina. Estos mecanismos funcionan como interruptores biológicos capaces de activar o desactivar programas completos de expresión génica. Como consecuencia, una célula puede adquirir características tumorales sin necesidad de incorporar nuevas mutaciones. Esto permite que las células cancerosas, las células tumorales, también cambien de identidad, se adapten a nuevas condiciones ambientales y desarrollen funciones asociadas a los distintos hallmarks. En la figura, se puede ver cómo una célula puede pasar de un estado a otro mediante cambios epigenéticos estables, pero potencialmente reversibles. Una capacidad que es fundamental para la plasticidad fenotípica que ya vimos, porque permite procesos como la desdiferenciación, la adquisición de características de cáncer stem cells y la resistencia a tratamientos. Por ende, la reprogramación epigenética actúa como una capa adicional de regulación sobre el genoma, porque aunque no modifica la secuencia del ADN, puede cambiar profundamente el comportamiento celular, favoreciendo la heterogeneidad tumoral, la adaptación evolutiva y la progresión del cáncer. Otro facilitador que también es reconocido en el 2025 y que tiene muchísima relevancia es lo relacionado con la microbiota y los microbiomas polimórficos. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos microbiomas polimórficos? Bueno, a que la composición de nuestra microbiota, o sea, los microorganismos que habitan nuestro organismo, como bacterias, hongos, entre otros, varían significativamente entre los diferentes individuos y eso puede influir en el riesgo de desarrollar cáncer, en su progresión y en la respuesta a los tratamientos. Aunque la microbiota intestinal es la más estudiada, hay muchas comunidades microbianas relevantes en otros tejidos como piel, cavidad oral, pulmón, cuello de útero y tracto urinario. Y dependiendo de su composición, estos microbiomas pueden ejercer efectos antitumorales o protumorales. Podemos ver en la figura cómo algunas especies microbianas pueden favorecer la proliferación tumoral, promover la inflamación crónica, aumentar la inestabilidad genómica mediante producción de metabolitos o toxinas y contribuir a la evasión del sistema inmune. Por otra parte, hay bacterias que pueden estimular la inmunidad antitumoral y mejorar el control del cáncer. Y en relación a esto, uno de los hallazgos más relevantes ha sido el impacto que la microbiota tiene sobre la inmunoterapia. Se ha visto que determinadas composiciones del microbioma se asocian mejores respuestas a inmunidores de los checkpoints, mientras que otras favorecen la resistencia, lo que lleva al desarrollo de estrategias como incluso el propio trasplante de microbiota fecal, los probióticos, la modulación en la dieta y otras intervenciones dirigidas a modificar el microbioma para potenciar la eficacia del tratamiento. Por lo que la microbiota hoy por hoy es un componente activo de la biología tumoral. Su composición puede moderar la inflamación, la inmunidad, la progresión y la respuesta terapéutica, siendo una nueva diana potencial para la oncología de precisión moderna. Y por último vamos a ver a la inervación tumoral como otra de las características facilitadoras. Durante mucho tiempo las estructuras nerviosas fueron consideradas simples observadoras del proceso tumoral. Pero el día de hoy sabemos que participan activamente en la progresión del cáncer. Los tumores pueden reclutar fibras nerviosas, establecer una comunicación bidireccional con el sistema nervioso recibiendo señales que favorecen su crecimiento y supervivencia. A través de neurotransmisores como la adrenalina, acetilcolina, glutamato y diversos neuropéptidos, los nervios pueden estimular la proliferación celular, inhibir la apoptosis, favorecer la angiogénesis, promover la invasión local y facilitar la formación de metástasis. Además, estas señales neuronales pueden modular el sistema inmune y contribuyen a generar un microambiente inflamatorio e inmunosupresor favorable para el tumor. En la figura se destaca también la interacción una interacción que va más allá de estar en simple proximidad física. En algunos tumores se han identificado conexiones funcionales similares a sinapsis entre neuronas y células tumorales, así como otros mecanismos de comunicación directa.
las células tumorales pueden inducir una neoinervación, pueden reprogramar circuitos neuronales para potenciar señales que favorezcan su crecimiento, por lo que bueno, la inervación tumoral es una característica facilitadora del cáncer, una de las más recientes, y bueno, es como bastante innovador, ¿no? Porque estamos de algo que se pensaba que era un simple espectador del crecimiento tumoral a un regulador activo de las características del fenotipo maligno, ¿sí? Favoreciendo la adaptación y la supervivencia de las células tumorales. Y bueno, la cuarta dimensión del modelo 2025 es una que a mí me gusta mucho y que además venía viéndose y hablándose desde hace bastante tiempo, y que es la de considerar al cáncer como una enfermedad sistémica. El tumor no es una entidad aislada, interactúa con todo el organismo y hay factores sistémicos que modulan los hallmarks en ambos sentidos. Es así entonces que vamos a tener el envejecimiento como un principal factor de riesgo en acumulación de daño, inmunosenescencia y microambiente envejecido. La obesidad con el hiperestrogenismo, la hiperinsulinemia y la inflamación crónica de adipoquinas, que ya vimos en carcinogénesis y en estilos de vida y cáncer, promoviendo el desarrollo tumoral. Las alteraciones a la microbiota que tienen efectos bidireccionales tanto sobre el tumor como la terapia, las exclusiones ambientales, tabaco, contaminación, como disruptores de los sistemas normales, cómo el tumor altera no solo el metabolismo de sus propias células para generar autoabastecimiento nutricional, sino también cómo altera el metabolismo de todo el organismo. Y lo vemos con la caquexia o con la inmunosupresión sistémica que generan. Y bueno, y por último, esta conectividad neuroinmunoendocrina que vincula el tumor con el resto del cuerpo y modulan su evolución. Por ende, me gusta pensar y decirles que el cáncer debe entenderse como una enfermedad sistémica que interactúa constantemente con todo el organismo, ¿sí? El tumor actúa como un órgano desregulado que recibe y envía señales a múltiples sistemas biológicos, modificando tanto su propia evolución como el funcionamiento del huésped, ¿sí? Ya vimos entonces el envejecimiento, con la acumulación de mutaciones, la senescencia, la inmunosenescencia, cambios en el microambiente tisular, creando las condiciones propias para la carcinogénesis. La obesidad, que ya vimos también, las alteraciones del microbioma, que acá vemos con más claridad, las exposiciones ambientales y los efectos sistémicos generados por el propio tumor, que me quiero detener en porque me parece que son muy importantes. A través de citoquinas, factores humorales y alteraciones metabólicas, el cáncer termina induciendo caquexia, sarcopenia, inmunosupresión, fatiga, disfunción endocrina y afecta profundamente a todo el organismo. Bueno, cerrando con esto que decíamos de la neuromodulación. El mensaje central en realidad es que los hallmarks del cáncer no actúan de forma aislada dentro de la célula tumoral, sino que están profundamente influenciados por factores sistémicos que pueden potenciar o limitar la proliferación, la supervivencia, la angiogénesis, la evasión inmunológica y la progresión tumoral. Antes de cerrar, les voy a dejar esta breve hoja de ruta donde vamos a tener una parte 2, que vamos a hablar específicamente de la neovascularización, una parte 3 de la invasión y las metástasis y una parte 4 de la inmunología tumoral, donde veremos también parte de la inmunoterapia. Y bueno, cerramos con la traducción clínica, ¿sí? Cada hallmark es un blanco terapéutico potencial y la mayoría de los fármacos oncológicos modernos pueden mapearse a una capacidad específica, como por ejemplo los inhibidores de tirosinquinasa y los anti-HER2 sobre la señalización proliferativa, el venetoclax sobre la resistencia a la muerte o apoptosis, los inhibidores IDH sobre el metabolismo, el bevacizumab sobre la vasculatura y la inmunoterapia sobre la evasión inmune. Una novedad conceptual, pero que ya veníamos aplicando de esta última actualización del 2025, es el co-targeting, de combinar fármacos que ataquen capacidades complementarias, hallmarks distintos, facilitadores y células del microambiente, para lograr respuestas más duraderas. Por ejemplo, combinar un antiteogénico con un inhibidor de los checkpoints. Y para cerrar, mensajes centrales. Primero, que la biología del crecimiento tumoral continúa la carcinogénesis, ¿sí? La autonomía proliferativa es necesaria, pero no suficiente para que un tumor progrese. En segundo lugar, que el tumor es heterogéneo y evoluciona bajo presión selectiva según los modelos complementarios de evolución clonal y las células madres del cáncer. En tercer lugar, que el tumor es un tejido y su microambiente es protagonista de la progresión.
Cuarto, cómo la revisión de Hanahan del 2025 organiza el cáncer en 4 dimensiones. La primera con 9 capacidades distintivas, la segunda con facilitadores incluyendo la inervación, a las células del microambiente y las interacciones sistémicas, y considerar el cáncer como una enfermedad sistémica y no a nivel de un órgano. Y en quinto lugar, que cada hallmark es un blanco terapéutico y que bueno, tenemos esta capacidad del co-targeting para multiplicar la eficacia. Con esto concluye la primera parte del bloque. Quiero darles las gracias. Hay información complementaria en la plataforma y nos vemos en la parte 2 con neovascularización tumoral.